6 de marzo del año 2024. Teniendo en cuenta que estamos a 6 y el 8 se conmemora un día de luchas de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente de las trabajadoras, que ha dado origen o en el cual ha emergido el Día Internacional de la Mujer. Entonces, hoy hemos invitado eh, a la doctora Liliana Vargas, es una abogada de nuestra querida Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en procesos de incidencia política en derechos humanos, vocera de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, coordinadora del proyecto Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, y también es facilitadora de la Plataforma Regional de Agricultura Familiar de la ILC. También hace parte de un movimiento que es bien interesante, que es el movimiento Slow, pero ella pues lo trabaja alrededor del Slow Food, y ella es la secretaria ejecutiva de esta red Slow Food en Colombia. Entonces le damos un saludo eh, a Liliana y le damos la palabra pues para que nos pues hable sobre un tema que ella lo ha titulado Luchas y reivindicaciones de las mujeres en Colombia. Muchas gracias, Tulio, por esta invitación. Muchas gracias también a quienes están participando en este momento de encuentro y diálogo alrededor de las reivindicaciones que las mujeres a lo largo de la historia han hecho para lograr mejores parámetros de igualdad en un mundo donde efectivamente el patriarcado ha hecho que se tengan condiciones desiguales en términos de justicia, en términos laborales, en términos culturales y también políticos. Para este momento de la charla, yo básicamente me voy a enfocar en poder dar a ustedes un panorama de lo que han sido en Colombia esas luchas en términos de la justicia, el reconocimiento cultural en la diversidad de la mujer y también en términos políticos. Vamos primero, les voy a comentar un poco cuáles son esos elementos que configuran esas injusticias económicas frente a las cuales los movimientos de mujeres en Colombia han venido sentando una voz de protesta, pero también haciendo propuestas de cara a diferentes escenarios, tanto políticos como sociales y económicos en el país. Lo primero que tendría que decirles es que según la encuesta nacional del uso del tiempo, hay en este momento una desigual distribución en las tareas del hogar. Y quisiera empezar por esto porque es un tema que en el último tiempo ha tocado varias fibras y varios escenarios de discusión y es el reconocimiento de la economía del cuidado. Es así que en esta encuesta que les mencionaba, se puede identificar que las mujeres dedican 8 horas diarias en promedio al trabajo del cuidado, lo cual implica 8 horas adicionales a las cuales tienen que dedicar a sus actividades laborales, en comparación con los hombres que dedican entre 3 horas, 3 y 4 horas diarias a estas tareas del cuidado. Esto implica, como ya lo hemos oído mencionar en diferentes escenarios de discusión, una doble jornada para las mujeres que además de trabajar en el hogar, trabajan en otras cosas, asumiendo cargas adicionales y en este sentido, cargas que no son reconocidas, por ejemplo, en términos de sus aportes económicos a la economía nacional e implica un desajuste también en lo que son sus vidas en términos de este reconocimiento.
Por otro lado, también observamos, y ya aquí yéndonos un poco más al ámbito laboral, una brecha salarial que se expresa desde el mismo nivel educativo que pueden alcanzar las mujeres en correspondencia con la remuneración que reciben de acuerdo a ese nivel educativo. Y encontramos que teniendo aún o mejor nivel educativo que los hombres, las mujeres tienen menos oportunidades para ingresar en el mercado laboral. Según el DANE, la tasa de desempleo de las mujeres con posgrado puede ascender al 5.5% comparada con el 4.6% de los hombres con ese mismo nivel educativo. Y allí también, si es que se logra acceder a ese nivel educativo, porque también es menor la proporción de mujeres que por sus condiciones y por esto que mencionaba al principio de asumir estas cargas adicionales del cuidado, tienen que dejar los estudios y sobre todo aquellas mujeres que se encuentran en estratos socioeconómicos más bajos. Por otro lado, también encontramos que para cualquier nivel de educación la mujer sufre más desempleo, está con menores posibilidades de emplearse, igual que pasa con la brecha salarial. Según el DANE, las mujeres perciben ingresos mensuales 5,8% menores que los hombres e inclusive asumiendo los mismos cargos reciben una menor remuneración. Y esto afecta en mayor medida a las mujeres rurales, a las mujeres mayores de edad sin educación y con un autorreconocimiento como perteneciente de alguna comunidad étnica, ya sea afrocolombiana o indígena. Por otro lado, volviendo un poco a este tema del desempleo, este es otro de los elementos que configuran actualmente una mayor violencia económica para las mujeres. Según un informe de varias entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales, la tasa de desempleo en Colombia para los hombres ha estado en un promedio de 8.2%. En cambio, en las mujeres se acerca entre un 13 y 14%. En la última década se ha observado que las mujeres siempre han superado esta tasa de desempleo, al menos por 4.9 puntos porcentuales. Y a todo lo anterior se suma también el carácter de informalidad, que es una realidad sobre todo para muchas mujeres trabajadoras, lo cual implica para ellas ser mucho más flexibles a la hora de aceptar condiciones laborales precarias. Según el DANE, en el trimestre entre 2020 y febrero de 2021 en las 13 ciudades principales del país y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados informales era de 47.4%, en tanto la proporción para las mujeres era de 49.1%. Esto evidencia igual también una mayor ocupación informal en las mujeres y esto teniendo en cuenta que esa mayoría corresponde también a aquellas mujeres que se emplean en trabajos domésticos que si bien por reformas laborales han llevado a que se garantice la seguridad social y mejores condiciones laborales para las mujeres que trabajan en esta área. No muchas en realidad finalmente tienen acceso a estas condiciones porque terminan flexibilizando con tal
de emplearse y poder llevar comida a sus hogares, porque también hay que decirlo, la mayoría de estas mujeres son cabeza de familia y están al cuidado y con toda la carga económica que implica la manutención, ya sea de sus hijos o de sus padres o de familiares cercanos. Este último punto ha cobrado una especial relevancia en las reivindicaciones que tienen que ver con el reconocimiento, como ya les decía al principio, de la economía del cuidado y la igualdad en el reconocimiento de derechos laborales y trabajo decente para las mujeres. Estas luchas se ven reflejadas en propuestas hechas y que han sido acogidas en escenarios como el legislativo, donde se han dado importantes avances en el reconocimiento del aporte de la economía del cuidado al Producto Interno Bruto Nacional a través de la Ley 1413 de 2010 e incluyendo también dentro de los instrumentos que emplea el DANE de mediciones en diferentes ámbitos, cuál es ese aporte. Sin embargo, si ustedes van a la página del DANE, aún hace falta profundizar en este tipo de información y esto sigue siendo una de las demandas de los movimientos feministas y los movimientos de mujeres en general en el país. Esto, por un lado, respecto de esa justicia económica que vienen buscando las mujeres en Colombia. En cuanto a la justicia de reconocimiento y cultural, eh, esto parte, por ejemplo, desde la dominación cultural, al estar sujetas a modelos de interpretación y comunicación que están asociados con una cultura ajena y son ajenos o hostiles para las mujeres. Y sobre todo en este sentido para aquellas mujeres pertenecientes a alguna etnia en específico. Esta falta de reconocimiento implica estar expuesto o no estar expuesto realmente a ser visibles y por tanto a una falta de reconocimiento y respeto a esas identidades particulares que pueden asumir las mujeres y en términos también de cómo se le da valor a esa identidad y a lo que aportan las mujeres respecto a la identidad cultural en el país. Y aquí las luchas se expresan, por ejemplo, en cómo se da la división sexual del trabajo y las mujeres son asumidas históricamente en ciertos roles y cómo se ha venido trabajando para romper con esas dinámicas de encasillamiento que no permiten, por ejemplo, que las mujeres asuman en igual condiciones, por ejemplo, cargos directivos, cargos de coordinación en la rama de trabajo en la que desempeñan. Por otro lado, también la racialización del trabajo de las mujeres, lo cual se expresa, por ejemplo, como la gran mayoría de personas de ascendencia afro o ascendencia indígena son encasilladas en tareas del cuidado o en tareas del hogar o en cargos meramente técnicos. Eh, en este sentido, también hay una creciente demanda por romper con estas lógicas que llevan inclusive también a denunciar y a demandar una mayor justicia en casos de acoso laboral
que puedan sufrir las mujeres en sus entornos de trabajo. Como ya les decía, estas desventajas también se evidencian en términos de el acceso a una educación. Según el Observatorio Público de Empleo, el 36.7% de las mujeres empleadas solo tienen educación media y el 15.6% cuenta con educación técnica laboral y el 17.9% con educación superior. Como les mencionaba al comienzo, estas cifras evidencian cómo hay un menor acceso por parte de las mujeres a grados de profesional, de especialización o de maestrías en el país, lo cual obviamente tiene posteriormente una implicación en el ámbito laboral y en lo que ya mencionaba anteriormente, las brechas salariales. Según el Ministerio del Trabajo en el sector urbano, los hombres ganan 17% más que las mujeres y en el área rural la diferencia llega a 45%. Y allí me gustaría destacar que en la gran mayoría de los casos en las áreas rurales el trabajo de la mujer en términos de la producción, por ejemplo, agrícola, es poco reconocido porque se asume como parte del trabajo del cuidado o de las labores propias que hacen las mujeres en el día a día, en el cuidado de la finca y de los animales, pero que terminan también siendo un aporte importante en las unidades productivas rurales. Por otro lado, es importante destacar que esto es producto de una sociedad colombiana que sigue siendo altamente patriarcal, pero que sin lugar a dudas han dado pasos para avanzar con mayores niveles de equidad para las mujeres en Colombia. Y en este sentido, quisiera destacar el desarrollo de leyes encaminadas a garantizar la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres, y esto en consonancia con la ratificación de los tratados internacionales vigentes sobre los derechos de la mujer, como la Convención Internacional de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas. Colombia ha ratificado estos tratados internacionales y hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y esto ha significado también un progreso significativo en ese desarrollo de leyes para promover la igualdad de género y garantizar en su conjunto e integralidad los derechos humanos de las mujeres. Colombia periódicamente, y de hecho este año, tiene que rendir informes ante el comité de esta convención internacional, y esta convención y quienes hacen parte de ella emiten recomendaciones al Estado colombiano para poder avanzar progresivamente en la garantía de los derechos de las mujeres. Algunos ejemplos de lo que han sido lineamientos de política pública para la equidad de, la mujer, de género para las mujeres es específicamente esta política que se ha construido. Por otro lado, en 2012, también la ley 1257, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación de las mujeres, la ley 1719, por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso
a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual en ocasión del conflicto armado. Esta ley es del año 2014. Sin embargo, es importante hacer notar que en este sentido hace falta una mayor capacitación, por ejemplo, para los funcionarios judiciales o de la rama judicial, para tener una mayor sensibilización sobre lo que implica la denuncia y todos los pasos procesales para acceso a la justicia de las mujeres que son víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, porque en la gran mayoría de los casos sufren una doble victimización al voltearse la carga de la prueba en ellas y al estar sujetas a señalamientos precisamente, por ejemplo, por el modo de vestir, el modo de moverse, los lugares en donde estaban y donde se presentaron los hechos de violencia, que no deberían ser en ningún momento justificativos para ningún tipo de violencia contra las mujeres. En este sentido, las luchas reivindicativas por el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos también es importante, y es supremamente importante las ganancias que hemos tenido en el plano nacional respecto del reconocimiento de este tipo de derechos. Las mujeres sufrimos violencia obstétrica, violencia que es poco reconocida. Por otro lado, las mujeres también sufrimos violencia en el momento en que no se nos permite voluntariamente acceder a un derecho que puedo comprender que sea controversial, pero que en este momento es reconocido, y es la posibilidad del aborto hasta la semana 24. Y en este sentido, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres se mantienen firmes frente a iniciativas que pretenden dar pasos atrás de lo que han sido este tipo de ganancias para las mujeres en términos de sus luchas y reivindicaciones. En cuanto a la justicia política y de representación de las mujeres, allí quisiera destacar el creciente aumento de asesinatos de lideresas sociales, el cual ha sido sistemático durante la época de violencia, y cómo los cuerpos de las mujeres han sido usados como objetivos de guerra en el marco del conflicto que hemos venido históricamente. Según Cisma Mujer, ha habido un incremento de las violencias contra defensoras, en tanto se evidencian riesgos, amenazas, y también hay elementos en el momento de acceso a la justicia que han cerrado canales institucionales para que las mujeres en su condición de mujer puedan denunciar estas violencias específicas por una labor que desempeñamos como defensoras de derechos humanos. Y esto, por ejemplo, se evidencia que a través del programa Somos Defensores, donde se han registrado en promedio entre 125 agresiones individuales contra defensoras de derechos humanos, eh, y que hay un subregistro, de hecho, por las dificultades que tienen las mujeres para tanto denunciar como para que luego se haga monitoreo y se preste un especial foco de atención en seguimiento a estos casos. Igualmente, este programa llama la atención por el asesinato de lideresas, que ha venido en aumento, y que preocupa
sobre todo en los escenarios donde hay luchas por la defensa del territorio, por la defensa de los recursos naturales frente a proyectos extractivos o donde se evidencia la presencia de economías ilegales. Es importante también decir que otro escenario donde la representación de la mujer ha sido violentada es en el marco de la protesta social, donde hay evidencia de casos diferenciados de violencia hacia la mujer, donde hay un modus operandi de la fuerza pública en detrimento de la garantía de la participación política de las mujeres y donde se ejercen ciertos tipos de violencia específica contra las mujeres que ejercen este derecho a protestar. Es así, por ejemplo, que en el paro de 2021, tal vez el paro más largo e histórico que hemos vivido en el país en el último tiempo, se vieron cifras alarmantes como las que presentó la campaña Defender la Libertad, donde 808 mujeres fueron víctimas de violencia policial, 61 sufrieron violencias basadas en género, en términos de agresiones sexuales, acoso, y además, por otro lado, también la Defensoría del Pueblo evidenció un alarmante incremento de casos de violencia contra las mujeres en el marco de estas protestas sociales. Esto sin duda hace parte de la injusticia de la representación o la representación fallida que impide que las mujeres puedan apropiarse de sus demandas, hacerlas exigibles al Estado y al gobierno y sobre todo pueda construir el país en términos de equidad que queremos. Quisiera aquí destacar el esfuerzo que hace el actual gobierno por abrir un espacio específico para impulsar políticas públicas que atiendan de una manera diferenciada esta situación particular de las mujeres y en ese sentido la oportunidad que representa el Ministerio de la Igualdad para poder asentar políticas públicas pertinentes para la garantía de todos los derechos de las mujeres en Colombia. Y que obviamente esto tenga la posibilidad de medir en el tiempo los avances que podamos tener en términos de la garantía de derechos para las mujeres y una mayor equidad y justicia social para ellas, para nosotras en general. Por otro lado, también quisiera, en términos de la representación, destacar que el voto femenino en Colombia se estableció hace 67 años, pero aún es menor la participación de las mujeres a la posibilidad de acceder a cargos de elección popular. Ha habido un aumento de acuerdo a las mediciones, del 6 al 11% de la participación, lo cual se ve reflejado en los cargos de elección popular que actualmente ocupan las mujeres, tanto en escenarios ejecutivos, gobernaciones, alcaldías, pero también legislativos, como puede ser el Congreso de la República, asambleas departamentales, consejos municipales, entre otros. Y esto es algo a destacar como un avance que tenemos. Sin embargo, las luchas y reivindicaciones en este sentido no terminan,
porque si bien, por ejemplo, existe la ley de paridad, las brechas que se han construido históricamente para acceder a estos cargos de representación política siguen existiendo, y esto implica también una transformación cultural. Finalmente, quisiera destacar el papel de la mujer en el movimiento sindical como parte de esas luchas por mejores condiciones laborales, luchas que, por ejemplo, podríamos decir, inician con nuestra compañera sindicalista Betsabe Espinal en Colombia y en la zona antioqueña, y cómo esto permitió que avanzáramos en garantías para mejores condiciones laborales de las mujeres en Colombia en términos de salarios. Igual se mantienen las brechas como mencionaba, pero fue dando pasos para que lleguemos a este año 2024 con el reconocimiento de algunos derechos, pero que aún hace falta hacerlos efectivos en las prácticas y en la cotidianidad de lo que es la vida de las mujeres en Colombia. Esto era lo que quería compartirles para esta sesión de trabajo. Igual mencionar la importancia que han tenido dentro del movimiento sindical en el último tiempo las mujeres en Colombia, y que esperaríamos, por ejemplo, que mayor cantidad de mujeres pudieran acceder a cargos directivos dentro del movimiento sindical, y que en esa medida también mayormente estas reivindicaciones es en el escenario laboral y respecto de mejores condiciones y de trabajo decente en Colombia sean hacia futuro una realidad para todas las colombianas. Muchas gracias. Liliana, muchas gracias. Realmente ha sido excelente la charla que nos has dictado. No sé si alguna compañera pues quiere hacerle alguna pregunta, precisamente pues porque se trata de reivindicar el Día Internacional de la Mujer, estas luchas que han desarrollado las mujeres no solo en Colombia, sino a nivel del mundo. Y pues recordemos que el 8 de marzo es una jornada de celebración, de conmemoración, pero también es una jornada de lucha. Fue un día que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1977, aunque se venía conmemorando desde años antes. Entonces, no sé si hay dudas, vacíos, lagunas, preguntas, compañeras. Igual Buenas también tardes. comentarios. Sí, compañera. Dora Costanza, tiene la... Gracias. Gracias, sí, señor. Bueno, quería preguntarle, doctora, de aquellas reivindicaciones en estos últimos tiempos, ¿cuáles son las que son más significativas para nosotras? Y la segunda pregunta o la segunda cosa que quisiera saber es en esa reivindicación, porque pues la idea es tener como una equidad con los demás géneros, especialmente con el masculino. ¿Qué se ha volcado ahora hacia nosotras? ¿Qué ha tirado la balanza para el lado de las mujeres? Esas serían como las dos inquietudes. Gracias. ¿Hay más preguntas o voy respondiendo una a una? ¿Alguna compañera quiere preguntar? ¿Alguien más? Para que Liliana pues nos conteste todas. Bueno, por ahora, si quieren, voy contestando esta mientras surgen otras preguntas o inclusive comentarios. Sería también importante que este también fuera un espacio para oír
estas voces de las mujeres que nos están acompañando en esta sesión y estas propuestas un poco que también se vienen impulsando desde el movimiento sindical. Bueno, en respuesta a tu pregunta, en este momento, por ejemplo, para el ámbito laboral ha cobrado una especial relevancia las posibilidades de tener una mayor reconocimiento frente a el tiempo que dedicamos, por ejemplo, en el momento de maternar y recién han nacido nuestros hijos. Es decir, sabemos que hay una cantidad de semanas especificadas por el derecho en Colombia para que las mujeres puedan asumir esta licencia de maternidad, pero este tiempo es suficiente. En el último tiempo hemos demandado que la actividad de maternar implica, como todas las actividades del cuidado, una especial atención. Por ejemplo, a nosotras las mujeres se nos demanda el dar una lactancia materna exclusiva, por lo menos hasta durante el primer año de vida de nuestros hijos e hijas. Pero ¿es esto posible cuando después de 3 meses debemos volver a enrolarnos en nuestros entornos laborales? Y en este sentido, por ejemplo, se saludan iniciativas, por ejemplo, de abrir salas de lactancia materna, por ejemplo, dentro de las entidades del Estado para garantizar que estas actividades propias de nosotras como madres puedan ser desarrolladas. Por otro lado, también se encuentran fuertemente ahora dentro del movimiento feminista en Colombia las reivindicaciones que tienen que ver con las violencias que sufrimos en el marco del conflicto armado y, por ejemplo, cómo el actual escenario de diálogos de paz con el ELN incluyen esa mirada de lo que implica la violencia ejercida en el marco del conflicto contra las mujeres, así como se dio en su momento con el movimiento de la guerrilla de las FARC. Por otro lado, las reivindicaciones que tienen que ver con mantener estos derechos ganados en escenarios de disputa legislativa, como el derecho al aborto, son importantes. Y por otro lado, también lo que son las luchas por que sea cada vez no solamente reconocido dentro del Producto Interno Bruto, de lo que implica la economía del cuidado, sino que esto pueda monetizarse. Muchas mujeres que han decidido dedicarse únicamente a las labores del cuidado, a las labores del hogar, no tienen la posibilidad de acceder a la seguridad social. Y en este sentido, allí es un campo también de reivindicación y de luchas que se mantiene en ese escenario legislativo. ¿Me puedes repetir la última pregunta? Porque en realidad no llegué a comprenderla de manera que pueda darte una respuesta que atienda a lo que me estás preguntando. Claro que sí, doctora. Es que yo observo que en esta reivindicación de muchos derechos de la mujer, eh, la balanza puede haberse ya volteado hacia nosotras, ¿sí? Por decir algo, bueno, no sé, a ver, un ejemplo. En temas de puestos laborales, por decir algo, que ya haya un campo donde, digamos,
estén primando las mujeres como cabezas ejecutivas de ciertos puestos laborales. Entonces, de pronto, pues es un ejemplo. Entonces, saber en qué campos nosotras ya estamos liderando y estamos volteando la balanza para que seamos nosotras las que tengamos mayor referencia, preferencia, oportunidad en esos campos. Pues mira, ojalá pudiera decirte que la balanza se ha volteado, pero las cifras que tú encuentras en las encuestas sigue evidenciando que esa balanza no está de nuestro lado. Sigue habiendo una mayor ocupación en cargos directivos de coordinación de hombres. Ha venido aumentando la ocupación de mujeres en este tipo de cargos, pero no hemos llegado aún, por ejemplo, a niveles equiparables. Es decir, aún nos mantenemos por debajo, y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Esto se puede revisar también en datos estadísticos que tienen, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, donde esto sigue siendo una realidad. Igualmente en cargos de elección popular. Tampoco es que, por ejemplo, tengamos una mayoría de mujeres ocupando cargos de gobierno actualmente. Hay algunos gobiernos que han querido dar prioridad en el mundo a la ocupación de estos cargos institucionales, pero si hacemos un barrido general, sigue siendo predominante la ocupación de los hombres en estos cargos. En realidad, quisiéramos, y ojalá, Dora, en algún momento pudiéramos llegar a decir que la balanza se ha volteado, pero esto no es una realidad para nosotras, y sobre todo en América Latina. Al contrario, en varios países hemos venido viviendo o se han vivido retrocesos. En Colombia, afortunadamente, ahora pareciera que se quiere equiparar la balanza, pero no es el caso, por ejemplo, de Argentina, en la región, como por ponerte un ejemplo. Vale, doctora, muchas gracias.